Claro, entonces imagina a un experto en seguridad, que esto es como por ejemplo cuando contratas a un electricista como conserje, cuando haya un problema con una farola, pues va a tener más conocimiento a la hora de resolverlo. Y no es que se esté metiendo en otro, en otra cosa profesionalmente. Pues lo mismo pasa conmigo. Yo no voy a ejercer eso de mis funciones de seguridad, porque soy conserje, pero si pasa algo en el que todo el mundo puede estar en peligro, pues ahí, por fuerza mayor, voy a tener que usar todas las habilidades adquiridas en la escuela Ermita de la Campiñuela. Porque yo siempre soy de los que dicen que la formación que yo me he hecho era para algo mayor, y entonces por eso siempre sigo yo formándome, y que el elegirme a mí como trabajador es escoger a alguien que se ha formado en la hermandad de la Ermita de la Campiñuela. Es decir, que aparte de todo el chorreón de títulos que habéis visto, pues estoy en artes marciales. Bueno, aparte ya lo he dicho, en cada lista de reproducción tenéis algunos de los títulos, porque evidentemente he perdido un montón de los que estamos habilitados. Y bueno, mi gente, era eso. Soy muchísimo más feliz de que trabajo por cuenta propia, porque las empresas de seguridad privada casi todas pues no respetan el convenio y pagan muy poco. Y claro, yo el trabajo lo tengo a una hora desde mi casa. Entonces pues ahora sí agradezco que me hayan contratado como autónomo. Se me da bien la consejería porque vivo en el campo. Al vivir en el campo y tener que reparar que si el riego del agua por aquí, que si hay un fallo eléctrico por allá, en fin, todas las cosas que nacen en el campo y que ya habéis visto que me he forjado mis propias instalaciones con estas manos. O sea que apañado soy, a mí no se me caen los anillos. A día de hoy estoy muy contento en el trabajo. Están sospechando ya de que este es mi canal. No sé cuánto tiempo tardará en que se enteren mis superiores. Bueno, es que no tengo superiores porque soy autónomo, ¿no? Pero la comunidad que nos ha contratado, no sé cuánto tiempo tardará en hilarlo todo, si mis compañeros se van a chivar o no. Entonces, en el caso de que se chive, pues yo no tengo ningún miedo. Si no quiere trabajar conmigo, pues ya me cogerá otro que sepa valorar y sepa bien lo que valgo. Y no que tenga que estar una hora expresando títulos e intentar justificarme. Así que ya sabéis, haré ver, si me echan, lo haré ver, por si alguna comunidad de vecinos, alguna empresa está interesada, que contacte conmigo, y le voy a facilitar la siguiente vía de contacto. Os metéis en el Facebook de la Cabaña del Druida con un mensaje privado que ponga filosofía perenne, contratación. Y entonces pues ya ahí hablamos y nos facilitamos nuestros datos personales y ya está. Y eso, mi gente, que esto era sobre todo para que veáis, por eso lo he metido en recursos humanos, para que sepáis, bueno, los estudios y la preparación del profesorado. Y con esto me despido. Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a una aventura más en la Cabaña del Druida, Hermandad, la Orden de la Ermita de la Campiñuela. Este vídeo lo hemos metido en recursos humanos porque es para aquellas personas que me conocen y están atando cabos, porque ya hay varios en el trabajo que creo que me han reconocido y me han preguntado si yo tenía un canal en YouTube. Entonces, como estoy viendo que me puede afectar en el trabajo y que me pueden echar en cualquier momento, la Cabaña del Druida va a tomar medidas con esto. ¿Eso qué quiero decir? Este vídeo es un vídeo de por qué no deberías echar a un miembro de la Ermita de la Campiñuela. Así que, empecemos. Para empezar, los miembros de la Ermita de la Campiñuela, como les gusta el estudio de lo esotérico, tienen unos conocimientos muchísimo más amplios que cualquier persona normal. Esto lo podéis comprobar por la siguiente situación. Título superior universitario de detective privado. Vale. Acreditación como profesor en área técnico-profesional y protección y seguridad. ¿Vale? Y aquí sale el símbolo del Ministerio de Interior. ¿Por qué no enseño los títulos directamente? Porque tiene mi nombre y mi apellido y entonces ya sí que me pido. De todas formas, en cada lista de reproducción tenéis
la preparación que tiene cada profesor, o sea, yo, en esa determinada área. Lo digo porque no voy a sacar todos los títulos, esto simplemente es en las áreas que corresponde a mi trabajo. Como por ejemplo este, que no tiene nada que ver, este es de maestro, especialidad de educación musical. Tampoco voy a sacar mis títulos de música. Máster universitario en educación musical, una perspectiva multidisciplinar con la Universidad de Granada. La Universidad de Cambridge. Doctor en filosofía de la educación. Ah, sí. Declaración eclesiástica en competencias académicas para dar clases a educación infantil y educación de primaria para poder ejercer como profesor en el área de religión y moral católica. De uno de inglés. ¿Y esto qué hace aquí? Esto es la licencia de navegación. Oh, ya estoy mezclando aquí. Este es que ni lo voy a decir. Este es... No, este lo dejaré. Aquí. Acreditación que habilita el Estado a impartir formación y adiestramiento para guardias rurales y sus especialidades en la enseñanza que se expresa en al margen, que es la unidad de competencia de técnico profesional. O eso, técnico profesional en guardias rurales. Lo mismo, chiquito. Y este es el de director de seguridad. Vale. Seguimos, Fabio. No, es de preparación musical, no lo vamos a decir. Ah, sí, estos son el permiso de armas. Que son para las dos licencias, la D y la E. Que no lo vamos a decir porque este es de la universidad. Y lo del B1. Aquí está de la Junta de Andalucía. Y continuamos para Viña. Ah, sí, también hice musicoterapia. Ah, esto es un curso de un simposio musical. Nos vamos a meter. Sí, de cuando estuve trabajando impartiendo clases de acompañamiento escolar y teatro. Es verdad que di clases de teatro. Prevención de riesgos laborales, esto no se tituló. Y es que estuve dando clases también, la jornada de puerta abierta. Esto no. Esto tampoco lo voy a leer, porque esto es otra cosa. Os estáis quedando flipados, ¿eh? Pues eso, si queréis echarme, joder, no veis lo que os perdéis. Título este es el de graduado. Este es el de bachiller. A ver, grado elemental de la música del conservatorio. Y estos tres de aquí tampoco los vamos a leer porque son de música. Joder. Mirad, señores, no me cabe y lo estamos petando. Bueno, ahora es cuando abro el maletín y nos centramos en los de seguridad privada. De seguridad privada tengo transporte de fondo, soporte vital básico y desfibrilador externo automatizado,
Curso de centros comerciales, para seguridad en centros comerciales. Curso de protección para víctimas de violencia de género. Esto es para cuando tengo que trabajar de escolta. Porque tengo habilitación en escolta, explosivos, jefe de seguridad, director de seguridad, detective privado. Me falta algunas seguro. O sea, en todas las habilitaciones que se pueden haber de seguridad privada, incluyendo las que van por la Guardia Civil, que son Guardia Rural con sus especialidades de caza y pesca. Vigilancia en aeropuertos, vigilancia con perros. Aparte también tengo, que lo he obviado, de un montón de cursos de formador de guía canino y vamos a seguir. Mandos intermedios de seguridad privada. Ah, claro, aparatos de rayos X, para cuando hay que usar los rayos X. Vigilancia en centro hospitalario, vigilancia en puertos, en patrimonio histórico y artístico, era obvio. Respuesta ante alarma, balizos para los saltos de alarma. Centro de internamiento, independencia y seguridad. En eventos deportivos y espectáculos públicos. Así que se me vean. Escolta privado. Guardia de caza. Guardia rural. Guardia de pesca. Guardia marítimo. Y vigilante de seguridad. Como no me caben más títulos, voy a empezar a guardar y vamos a empezar a coger otro más. Y ahora vamos por los focos. Diplomatura en seguridad privada y corporativa. Técnicas de defensa personal contra ataques frontales. Técnica de defensa personal contra armas blancas o cortapunzantes. Técnica de defensa personal contra armas de fuego cortas. Diplomado en seguridad informática. Diplomado en topografía. Curso... Esto, quería hablar con vosotros. ¿Veis este símbolo aquí? El CIDES. Significa Campo Internacional para la Seguridad y Defensa. Por lo tanto, estos cursos pues tienen créditos, son también para militares, gente que está en los cuerpos de seguridad del Estado, y van por la universidad y la Universidad de San Pablo. Y lo que iba a decir es que eso, que tienen todos un crédito universitario. Este, por ejemplo, concretamente de 150 horas y de 4 créditos universitarios, ¿vale? Lo hay de más, lo hay de 8, lo hay, pero este en concreto es de 4. Curso avanzado en protección de artefactos explosivos improvisados. Ahora os dais cuenta por qué trabajamos con ciertas cosas, ¿no? Por lo menos conocimiento tenemos. Curso básico de logística en operaciones militares. Todos estos tienen, va de lo mismo, ¿eh? Con sus créditos. Curso avanzado en protección de artefactos explosivos improvisados. Curso avanzado en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Curso de química orgánica básico. Ahora a lo mejor entenderéis por qué tengo ciertos conocimientos en cosas y procesos que hacemos naturales, pues aquí van saliendo. Fundamentos en biología. Auxiliar de veterinario. Ah, es verdad, eso me lo saqué. Ahora de jardinería. Anatomía y fisiología. Cursos en avicultura. Todo lo que estoy leyendo ahora son cursos. Aquí lo tenéis de formación y educación canina. De zoología en general. Prácticas clínicas básicas. De prestador de primeros auxilios. Termodinámica de gases. Experto en desarrollo de algoritmos. Mecánica de fluidos. Termodinámica química intermedia. Alfitería y fontanería.
de todo, hay que tener de todo en esta vida. Fundamento de mecánica para estudiar ingeniería básica. Oh, ya empieza a dolerme el cuello, tío. Física mecánica básica. Fundamentos de electricidad. Dermatología básica. Albañilería. Electricidad básica. Fundamentos profesionales en redes de computadoras. Cerrajero, por supuesto. Este parece que no, pero es muy importante. Manipulador de alimentos. Bueno, la segunda hoja de manipulador de alimentos. Y esto que son fotocopias de los títulos anteriores, que lo hemos dicho todo. Sí. Oh, me huele hasta el cuello de estar leyendo, tío. Vale, esto es lo del detective privado que ya le hemos hablado. Vale, todos estos cursos que voy a decir ahora son todos también de otra universidad, pero si tienen crédito, estos son de 6, 8, 12, dependiendo de las horas. Intervención con armas de fuego. Protocolo ceremonial y militar. Curso superior de entrenador personal. Posgrado en radiología y técnica de imagen por medicina nuclear. Posgrado en coordinación de PRL, seguridad y salud en operaciones de montaje, de instalaciones, electrotécnica y de telecomunicaciones en edificios. Coordinador de seguridad y salud en el sector de la construcción. Elaboración de informes periciales. Técnico en prevención de riesgos laborales en minas y canteras. Coordinador en seguridad y salud. Jefe de seguridad y salud en minas y canteras. Posgrado en enfermería forense y criminología. Posgrado en seguridad privada en edificios y locales comerciales, experto en alarmas, campo CCTV e inclusión. Especialista en la utilización de bastón policial extensible. Y ya por último, posgrado en protección civil y gestión de emergencia. ¡Buah! Bueno, solo me he traído los títulos de seguridad privada, que es lo que más compete en mi trabajo, ¿vale o no? Y bueno, y con esto os dejo, chicos. Bueno, y evidentemente ahí no están todas mis titulaciones, estas nada más que son las que tienen algo que ver con seguridad privada, que es a lo que nos dedicamos, y es un llamamiento a la cordura a decir que esto es un canal, esto es una plataforma en la que se genera contenido y no tiene nada que ver con lo que tú hagas en tu vida real. Entonces, para que veáis que el hecho de juzgarme por tener mi propio canal, pues hacéis que os perdéis un montón, porque aquí los hermanos de la Ermita de la Campiñuela están, incluso se podría decir que más preparados que cualquier persona normal de a pie de calle, porque si vosotros conocéis a alguien con tanta preparación en la calle, como si fuera eso normal, pues ya os digo que para mi opinión, normal no es. Estáis perdiendo un trabajador gourmet por querer encasillar, por querer encasillarlo en este está reventado de la cabeza porque tiene su propio canal y habla de echar la hora. Vosotros veréis lo que hacéis. Y esto es un aviso, tanto para los compañeros que veo en el trabajo, como para mis propios jefes, si lo están viendo. El canal no se va a cerrar porque me deis un aviso. Como mucho yo me voy del trabajo. Y como yo me vaya del trabajo, abro aquí una plataforma abierta para todo el que me quiera contratar. Suscríbete al canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,